Bueno, ahora vamos a ver el otro extremo, una interacción hidrofóbica. En este caso, tanto el sitio como el ligando tienen estas características de tipo hidrofóbica. Entonces, fíjense la representación de un ligando hidrofóbico y un sitio hidrofóbico en agua. ¿Alguien recuerda, no sé si leyeron ustedes, leyeron o escucharon el teórico de fuerzas intermoleculares? ¿Efecto hidrofóbico les suena? Si no, lo explicamos y listo. Sí, bueno, vos tenés un soluto hidrofóbico en agua que se forma como esta capa de agua altamente ordenada alrededor del soluto. Y después cuando se asocian, se libera el agua y aumenta la entropía. Muy bien 10, muy bien 10. Claramente, lo que está diciendo acá el compañero es que cuando yo coloco un soluto, un compuesto hidrofóbico en agua, básicamente se generan dos tipos de agua en el sistema. Un agua de hidratación, iceberg también se llama, que es la de la superficie de la molécula hidrofóbica, que es un agua muy ordenada. Y el resto del agua es con propiedades similares a la del agua líquida. En cambio, la que está en las proximidades de la superficie tienen propiedades casi del hielo, por eso se llaman iceberg. ¿En qué se diferencia el agua líquida, diríamos, la del vaso de agua, con la del hielo? Ustedes saben que el hielo es una estructura muy ordenada. En promedio, cada molécula de agua genera o tiene 4 puentes de hidrógeno con sus moléculas vecinas. O sea que es una estructura sumamente ordenada. En cambio, en el agua líquida, como hay movimiento de esas moléculas, en promedio, cada molécula de agua está interaccionando por puentes hidrógenos no con 4, sino con 3,4. O sea, hay un grado de estructuración importante, pero no tanto como en el hielo. ¿Y por qué se genera esa capita alrededor de las superficies hidrofóbicas? Porque debido a esa estructura ordenada, el contacto entre el agua y la superficie hidrofóbica se hace el menor posible. Es la manera que consigue el sistema de disminuir, entre comillas, la repulsión que existiría entre algo polar como el agua y algo hidrofóbico. Entonces, eso polar se acomoda de esta manera y hace que el contacto entre lo polar y lo hidrofóbico sea el menor posible. ¿Está? Es una manera en que responde el sistema para disminuir la inestabilidad que tendría o la interacción desfavorable que se estaría dando. Este ordenamiento del agua alrededor de la superficie hidrofóbica, como bien dijiste vos, es lo que se conoce como efecto hidrofóbico. Y juega un rol importante tanto en la interacción de ligandos hidrofóbicos entre sí como acá, en la fijación del ligando a la macromolécula. ¿Por qué? Porque este ligando, al unirse a la macromolécula, va a tener que desalojar el agua estructurada tanto del sitio como de la porción del ligando que interacciona con ese sitio. Y eso es lo que va a definir los parámetros termodinámicos, los signos de los parámetros termodinámicos de esta interacción. Volvemos, delta G0, otra vez. Seguro estoy considerando una interacción que ocurre de manera significativa, o sea que tiene un equilibrio desplazado a la derecha. Entonces, el delta G0 va a ser negativo. Luego, delta H0. Fíjense, a diferencia de la electrostática, acá decimos que el delta H0 puede tomar valores mayores, menores o iguales que 0. En general, siempre son valores en magnitud muy pequeñitos. ¿Y saben por qué ocurre esto? Que no hay un valor así, uno no puede afirmar que sea un valor netamente positivo, netamente negativo. Porque este delta H es el que va a resultar del balance de dos procesos que intercambian calor de manera opuesta. ¿Cuáles serían esos dos procesos? Al momento que el ligando interacciona con el sitio hidrofóbico, fíjense, molécula hidrofóbica, sitio hidrofóbico, se va a generar una interacción intermolecular. ¿Cuáles serían las fuerzas intermoleculares, como se llaman, que pueden mantener unidos dos moléculas hidrofóbicas? ¿Cuáles serían? ¿Cómo se llaman?
Ya no podemos hablar dipolo-dipolo, ni ion-dipolo, porque no. ¿Cómo? En forma genérica son interacciones de Van der Waals. Entonces, acá se formaría un enlace, no un enlace químico molecular, sino un enlace intermolecular a través de fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas débiles o fuertes, si uno las compara con las electrostáticas. Son débiles. Entonces, y otra pregunta que es un error muy frecuente. Si se forma un enlace, acá, ¿se liberará o se absorberá calor? Se libera. Se libera. Entonces, en este proceso se estaría liberando calor, pero no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque las fuerzas involucradas son débiles, son de Van der Waals. Pero eso no es el único proceso que transcurre en la fijación que intercambia calor. ¿Por qué? Porque previo a que se produzca la interacción Van der Waals, ¿qué tuvo que ocurrir con el agua estructurada alrededor del sitio y alrededor de esa porción del ligando? Se tuvieron que romper los puentes de hidrógeno. Claro, para poder separar. Se tuvieron que romper puentes de hidrógeno. Y para romper puentes de hidrógeno, hay que gastar energía o se libera energía. ¿Gastar calor o se libera calor? Gastar. Entonces, el delta H de este proceso es el que resulta del balance entre el calor que se libera por Van der Waals, que no es mucho, y el calor que se gasta para romper los puentes hidrógenos del agua desestructurada. Entonces, ese balance siempre da cercano a cero y puede tomar cualquiera de estos valores que indicamos acá. Finalmente, ¿cómo será el delta S, cero? En el caso anterior no teníamos duda, había una disminución del desorden, pero acá, fíjense, comparen la situación inicial con la situación final. Habría como dos fenómenos que se contraponen, porque por un lado el ligando se fija, baja un poco los grados de libertad, pero ¿qué es lo otro que se contrapone en términos de desorden a esa fijación? Se te rompe esa capa bien ordenada. Claro, y entonces paso a tener como más agua líquida que es más libre y tiene más movimiento, por ende más desorden. Bueno, en este tipo de procesos gana claramente esto, contribuye más esto a cambiar en la entropía y eso hace que el delta S de estos procesos sea positivo, debido a la desestructuración del famoso iceberg. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, de los términos que contribuyen al delta G0, ¿cuál favorece y cuál desfavorece? Bueno, el delta H podría llegar a favorecer en el caso que fuese negativo, pero en el caso de hacerlo va a ser con una cantidad muy pequeñita, porque dijimos que era chiquito en valor. Pero el que no hay duda que contribuye siempre en este tipo de interacciones, ¿quién es? Delta S. Delta S, porque ahora este es positivo, pero como todo el término entrópico es menos T delta S, el menos T delta S es el término que contribuye a ser negativo el delta G0, y por eso decimos que las interacciones hidrofóbicas son entrópicamente conducidas. ¿Se entiende? De la misma manera, fíjense que conociendo o determinando los parámetros termodinámicos asociados a la fijación, mirando los signos, yo como que me inclino hacia una interacción electrostática o una interacción hidrofóbica. ¿Está? Pero si quiero corroborar que se trata de una interacción hidrofóbica, puedo hacer experiencias adicionales. Acá es una sola la que vamos a explicar, que es agregar un agente caotrópico como urea, cloruro de guanidina. Se agregan en cantidades no tan altas como para desnaturalizar a la proteína, porque si no nos quedamos sin binding. Si no hay estructura, no hay bolsillo, no hay sitio y no hay binding. Pero si ponemos cantidades más pequeñas, estos compuestos tienen la capacidad, la propiedad de competir con el agua estructurada. Entonces rompen ese iceberg. ¿Qué es lo que se observó? Que si yo repito la fijación en presencia de concentraciones crecientes del caotrópico y la interacción es de tipo hidrofóbico,
observaré que la K disminuye a medida que aumenta la concentración del caotrópico. Esto confirma que la interacción es hidrofóbica. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, fíjense, acá vamos a repetir el esquemita que vimos recién. Esto sería la fijación en ausencia del caotrópico. Sin urea pusimos, pero bueno, sin caotrópico. Dijimos también que el término entrópico es el que gobierna, el que motoriza a esta interacción, el que hace que su delta G0 sea negativo. Ahora bien, ¿qué pasa si uno repite o hiciese el proceso con urea? Bueno, si lo hacemos con urea o con cloruro de guanidina, como tienen esta propiedad, esa urea le roba al ligando y al sitio parte del agua estructurada que tiene. Y luego se unirá dando una situación final que no será exactamente esta, pero que es muy parecida a esta. A lo sumo habrá perdido por la urea algunas de estas moléculas de agua de estructuración. Entonces, este proceso, que es el mismo que el anterior, solo que ahora en presencia de urea, va a tener un delta S diferente que el anterior. ¿Y qué les parece? ¿Cuál será el cambio de desorden más importante? ¿El que voy a ver sin urea o el cambio de desorden que veré con urea? Y el sin urea. ¿Cómo? El que no tiene urea, porque es como que tenés más iceberg. O sea, la mayor diferencia de desorden la voy a ver acá. ¿Por qué? Porque arranco de este estado, que es más o menos ordenado, bastante ordenado, y llego a este estado final. Ahí voy a ver un gran cambio en el desorden, un delta S positivo importante. En cambio, en el proceso 2, llego a un estado final idéntico que el anterior. Pero ¿desde dónde arranco? De un estado inicial que ¿cómo es? En comparación con el estado inicial sin urea. Más desordenado. Entonces, el cambio de desorden en presencia de urea es más pequeño que el cambio de desorden sin urea. Y como dijimos que las interacciones hidrofóbicas están motorizadas por la parte entrópica, si ahora la parte entrópica es más pequeña, ¿qué va a pasar? Este equilibrio va a estar un poco menos desplazado a la derecha que antes. O sea, con urea está menos desplazado a la derecha que antes. Es decir, que el delta G0 con urea va a ser mayor o menos negativos que sin urea. Y eso en términos de constante, lo podemos pensar intuitivamente. Si la que motoriza el desplazamiento es el delta S y acá con urea es más pequeño, se va a unir con menos afinidad en presencia de urea que sin urea. Por eso, a medida que aumenta la concentración del caotrópico, yo veré una disminución de la constante. ¿Se entiende? Esta prueba adicional, junto con los signos de los parámetros termodinámicos que vimos antes, me permitirían a mí poner el sellito a la interacción de tratarse de una interacción hidrofóbica.